Sombras en un tono casi informal, entre archivos y leyendas, algo empieza a respirar, lo que nadie nos contaba, hoy se atreve a dialogar. Esto es Nébula, donde el miedo cuenta historias, donde el mito abre memorias, lo que callan los de arriba, aquí se atreve a hablar. Nébula, voz de niebla y de frontera, cada caso es una puerta, si te atreves a escuchar. En el corazón de la ciudad del Vaticano, un adolescente de 15 años sale para acudir a su clase de música. No es una chica cualquiera, es hija de un funcionario del Vaticano. Vive dentro de los muros del pequeño estado. Crece en un lugar donde, en teoría, nada malo debería ocurrir. Se llama Emanuela Orlandi. Ese día desaparece y durante 43 años nadie ha conseguido explicar qué ocurrió realmente. Su historia se convertirá en uno de los misterios más inquietantes de Europa. Una trama que mezcla magia italiana, terrorismo internacional, escándalos financieros, posibles abusos y secretos dentro de la Iglesia. Pero sobre todo, décadas de silencio. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenos mediodías, sea cuando sea. Como siempre decimos, cuando escuchéis este podcast, este capítulo íntegro de Nébula. Os recordamos, como dijimos la semana pasada, aunque no ha habido muchas menciones sobre la posibilidad de cómo va a ser a partir de ahora Nébula. Aquellos 3 capítulos en abierto y uno para corresponder a esa gente que está apoyando directamente al podcast, no solamente suscribiéndose. Y hablando de suscribir, sé que sois muchos los que estáis escuchando a día de hoy por Spotify, por Apple Podcast, por YouTube incluso, evidentemente por iVoox, que tenéis que ver nada, esos 3 segundos y acabar de suscribiros. Así esto también nos ayuda muchísimo al crecimiento y al rendimiento de este podcast para que con vuestra forma, vuestra ayuda, podamos llegar incluso a más personas. Buenas noches, Patricia Alonso, ¿qué tal esta semana? ¿Cómo vamos en esta... Se podría decir desbarajuste, se podría decir terrorífico, se podría decir cualquier tipo de adjetivo malo de lo que estamos viviendo, y por no decir el hecho de intentar coger el coche, que parece una odisea con el precio del combustible, ¿no? Buenas noches, Raúl, muy buenas noches a todos los nebuleros. Es que me da tanta pereza todo eso, ¿qué quieres que te diga? O sea, creo que es el momento de desconectar un poquito, ¿no? Y escuchar este episodio de Nébula tan apasionante que de esta noche, que tengo que decir que es un tema que a medida que iba pues leyendo sobre él, viendo vídeos, o sea, me iba enganchando cada vez más y más y más. Me parece un tema fascinante, aterrador. Y vamos, te podría decir que en comparación, fíjate, incluso al Código Da Vinci. O sea, tiene todos los componentes que os podéis imaginar. Bueno, de hecho yo tengo que decirte que investigando mucho sobre esto, escuchando muchos audios, incluso en
en italiano, porque hay que decir que esta chica que desapareció en el Vaticano, pero la ciudadana del Vaticano, aunque no italiana, que también eso lo mencionaremos y lo explicaremos bien en el capítulo de hoy. Pero cabe decir que es verdad que yo creo que hay una mezcla tal y tan exagerada que yo creo que han borronado todo lo que sería el caso de una desaparición. Y fijaros que digo una desaparición, pero yo me atrevería o lanzaría incluso a 2 desapariciones. ¿Por qué? Es cierto que la desaparición de Manuela Orlandi eclipsó la desaparición de poco tiempo antes de una niña también de 15 años, de la misma edad que ella, en la misma ciudad de Roma. Pero bueno, yo creo que todo esto lo analizaremos dentro del capítulo de hoy, porque deciros que agarraos porque se avecinan curvas, porque aquí vamos a hablar de terrorismo internacional, de posiblemente lo que es el Vaticano, de la mafia italiana, del atentado que hubo sobre el Papa, en este caso, con el Ali Gatka, si no recuerdo mal, Ali Gatka, aquel turco que intentó matarlo y que luego le perdonó el Papa, aquellas imágenes que todos pudimos ver, cómo después del atentado quiso hablar en privado y en secreto directamente con aquel que quiso acabar con su vida y que por poco, fijaos, por poco, casi lo consigue. Así que nos metemos de lleno en esta historia, una historia apasionante, llena de enigmas, de incógnitas, de misterios y sobre todo de una desaparición, quizás de las más extrañas que podamos narrar aquí en Nebula. Pero antes de empezar el capítulo yo quería mandar un saludo muy, muy especial a un montón de compañeros de podcast que sabemos que nos escuchan, que nos tienen presentes y a los que tenemos un cariño muy, muy especial. Entre ellos, por supuesto, están El Rincón de lo Arcano, a nuestro querido Jacinto y a todos los ingenuos del misterio, a Ecos del Averno, a nuestros queridos Guimpas, Gaby, Ángel, Alberto y todos los demás compañeros, a Tente Sánchez, por supuesto, y sus crónicas de un sereno, y a los amigos de la Posada del Cuervo. Desde aquí recomendaros todos estos podcasts porque son increíbles y bueno, pues que un besazo para todos. Pero aunque lo recomendemos antes de escuchar este podcast, o sea, os enviamos a otros, pero al acabar este, Así que a escuchar Nebula y a escuchar hoy, concretamente, esa desaparición tan extraña. Y como si de una máquina del tiempo se tratara, nos subimos a aquel mecanismo, aquellos osciloscopios que empiezan a dar vueltas, y vemos en la pantalla, aquella pantalla digital, cómo retrocedemos en el tiempo. Y nos plantamos nada más y nada menos que en el mes de junio de 1983. Lugar, la ciudad de Roma, aquella ciudad milenaria, donde se originó el Imperio Romano, que abarcó prácticamente todo el Mediterráneo. Pero justamente en 1983, un acontecimiento puso a esta ciudad en las portadas de todo el mundo. Y para ello, Patricia, ¿qué ocurrió justamente ese día? Pues vamos a remontarnos primero un poquito a la vida de Manuela. Su padre era Ercole Orlandi y trabajaba en la prefectura de la Casa Pontificia, en el departamento encargado de organizar las audiencias del Papa. Y es por esto por lo que vivían dentro de la Ciudad del Vaticano. Aunque también tenemos que decir que esto no era lo habitual, o sea, era un poco raro, porque la mayoría de los empleados vivían en Roma. Solamente unos pocos vivían allí dentro del pequeño estado. Manuela creció dentro de un ambiente tranquilo, con sus padres Ercole, como hemos dicho, María Pesano y sus hermanos Natalia, Prieto, Federica y Cristina. Era una familia, bueno, pues de lo más normal y de lo más tranquila, una familia muy religiosa. Y la verdad es que ella destacaba entre los hermanos porque era, digamos, la más risueña, la más extrovertida. Era una cría muy inteligente, le gustaba cantar en el coro y le encantaba la música. Y es que precisamente en esos días estaba preparando el festival de fin de curso de la escuela de música y era algo que por lo visto le hacía muchísima ilusión. Esa tarde en concreto tenía que ir allí a la escuela para uno de esos ensayos y le pidió a su hermano Pietro que la llevase.
Y bueno, pues por lo que sea, no tenía ganas, tenía cosas que hacer. Pensad que era un 22 de junio y, bueno, pues en Italia tenía que hacer mucho calor. Y la dice que no, sin saber que esta respuesta le perseguiría toda su vida. De hecho, este chico, en entrevistas posteriores que concedió, siempre ha declarado, si hubiera ido con ella, quizá todo aquello habría sido distinto. Cabe decir a este principio de este capítulo, de esta desaparición, que Pietro, incluso lo que tú decías, yo creo que se siente culpable, o no culpable, pero sí que es la persona que está más incisivo en esa búsqueda sobre todo de respuestas. Ya está seguro, yo creo, que esa parte de que esta chica esté viva o no esté viva, yo creo que da igual, pero sí que realmente es como el abanderado en este sentido de esa lucha, porque aquí nos enfrentamos a diferentes factores, pero esa lucha porque, digamos, que la desaparición de su hermana no quede en el olvido. Y como has dicho, una familia normal entre comillas, porque date cuenta que para poder estar empadronado, vamos a llamarlo así, dentro de la ciudad del Vaticano, tienes que estar bastante metido dentro, porque hay muchos trabajadores que viven y están empadronados en la ciudad de Roma. Es decir, no todo el mundo tiene la capacidad de acceder a estar empadronado directamente en la ciudad del Vaticano. O sea, ellos se pueden decir que eran ciudadanos vaticanos de puro derecho. Y esto, como digo, no es tan sencillo de conseguir. Pues ante la negativa de su hermano, esta chica, bueno, pues se marcha a la escuela de música. De hecho, se sabe que estuvo allí, practicando para el festival, y sobre las 6:30 de la tarde, llama a su familia. Imaginaros que en ese momento no había, bueno, pues los móviles como ahora. Esta chica tuvo que llamar desde una cabina telefónica, porque bueno, tú en ese momento salías de casa... O desde la escuela. Y decías, a tal hora vuelvo. Y hasta tal hora que volvías, pues prácticamente no se sabía nada de ti. Bueno, el caso es que llamó a su familia y les dijo que se había encontrado en la plaza con un hombre que le había ofrecido un trabajo en Avon. Avon era una empresa que sinceramente no sé si sigue existiendo, que vendía cosméticos y bueno, pues cremas para la cara y cosas de esas, que en aquella época era muy habitual. Ella les dijo que bueno, pues que ese trabajo podría estar bien, ¿no?, para ganar un dinerito en verano. Y su familia, bueno, pues se quedaron un poco extrañados, aunque bueno, tampoco le dieron mayor importancia, ¿no? Y la dijeron que bueno, que cuando volviese a casa para la hora de cenar, que a la vuelta ya lo hablarían. De hecho, yo recuerdo mucho la marca Avon porque muchas mujeres en aquella época, los años 80, años 90, no era una marca en la cual pudieras conseguir tan fácilmente quizás en el supermercado. Yo recuerdo que había muchas mujeres que trabajaban para la marca y hacían las típicas reuniones en las cuales la representante de la marca Avon sacaba todos los productos, hacía como ciertas pruebas y acababa vendiendo productos de la marca Avon. Yo recuerdo que esto era así, que ni siquiera era tan sencillo el hecho de conseguir esos productos, digamos, tan fácilmente en el supermercado, sino que el método de venta utilizado era a través de vendedores ambulantes, en este caso contratados, y sobre todo el tema de mujeres, porque eran productos sobre todo para la belleza femenina, para que pudieran venderse de esa forma, sin tener que llegar a, digamos, a ser como en cadena para vender directamente en todos los supermercados. Pero bueno, después de este pequeño matiz, ¿cómo continúa esta historia de Manuela? Pues en esa misma llamada también les comenta a sus padres que a las 7 había quedado en la plaza con unas cuantas amigas y con una de sus hermanas, sin saber que esta sería la última conversación que tendrían con su hija. ¿Y qué ocurrió? Pues que a esa hora Emanuela no apareció. Sus amigas y su hermana se extrañaron, ya que, bueno, pues Emanuela era una chica, por lo visto, que siempre era muy puntual, muy correcta en todo y si decía que iba a esa hora, es que iba. Sí que es verdad que la hermana, bueno, pues se queda un poco más preocupada, porque la extraña muchísimo, ¿no?, que Emanuela no aparezca. Pero en ese momento también piensa, bueno, pues igual ha salido de la academia cansada, como hace calor y tal, pues igual se ha marchado a casa a descansar.
Y bueno, pues es un momento ahí de pensamientos extraños y al poco se la pasa y dice, bueno, pues luego la veo en casa tranquilamente. Así que hasta la fecha tenemos una chica residente de la Ciudad del Vaticano, el padre perteneciente dentro de lo que sería el trabajo dentro de la Ciudad del Vaticano asociado con el Papa, en aquel momento Juan Pablo II, todo hay que decirlo, y esta chica va a la clase de música, realiza una llamada, dice que le han ofrecido un trabajo en Amón, y esta es la última llamada que recibe la familia y las últimas noticias que reciben sobre Emmanuela. Pero ¿cómo continúa esta historia? Es decir, ¿cuándo se pone en contexto? Porque claro, hay que decir que aquí tenemos dos cosas, y una es ciudadana vaticana, desaparición del Vaticano, es un estado, hay que decirlo, e Italia es otro estado. Cuidado, aquí pasas una pequeña puerta y estás en Roma, que pertenece a Italia, evidentemente, y cada uno tiene su propia policía e incluso su propia legislación, nada más y nada menos. Y cuando su hermana llega a casa, pregunta por Emmanuela al ver que no está. Nadie sabe nada, ni sus padres, ni sus otros hermanos. Y ahí es cuando empiezan a ponerse ya un poco nerviosos, ya que esto no es habitual en esta chica, o sea, nunca había hecho una cosa de esas. Las horas empiezan a pasar y la familia se empieza a desesperar. Es una familia, como hemos dicho, muy religiosa, muy clásica. Si a las 9:30 se cenaba, era a las 9:30, o sea, todos en casa a esa hora. A no ser de que hubiese pasado algo y hubieses avisado previamente, ¿sabes? Y entonces ya están sobre aviso para no preocuparse. Entonces, en ese momento, el padre, ya, bueno, pues bastante nervioso, decide coger unas fotos de su hija y sale a la calle a buscarla. Empieza a preguntar pues por todas partes, aunque bueno, pues por la noche ya hay, en el Vaticano hay muy poquita gente por la calle, ¿no? Y a las 12 de la noche, pues imaginaros, todo aquello ya estaba prácticamente vacío, y hay que decir, como tú muy bien has dicho, que las puertas del Vaticano a las 12 se cerraban. El que se quedase fuera, se quedaba fuera. O sea, hasta la hora de apertura por la mañana, que no sé a qué hora será, pero ya no podías entrar. Entonces el padre, pues imaginaros, ¿no? Ese hombre empezó a pensar, esta chica se ha salido fuera, se ha salido a Roma, se va a quedar fuera, a ver qué está pasando, dónde va a dormir, pues todo preocupado. Se empieza a patear todos los bares, las plazas donde puede ser habitual, y nada. Y por último, ¿qué hace? Pues obviamente lo que haría cualquier padre, ¿no? Se marcha a una comisaría y les cuenta a los carabinieri lo que ocurre. Y estos, bueno, pues le quitan un poco de importancia, ¿no? Le empiezan a decir, vamos a ver, es una adolescente, aparecerá, puede ser un acto de rebeldía, que se haya ido con algún amigo, pues lo típico. Imaginaros, incluso en algún sitio he llegado a escuchar que uno de los policías, de forma un tanto despectiva, que yo qué queréis que os diga, si a mí me pasa esto y me dice esto un policía y me lo como, llega a decirle al padre cuando ve la foto, tampoco es tan guapa como para que se la hayan llevado, así que estése tranquilo. Bueno, en todas partes hay tontos del culo y no va a ser menos en los carabinieri, es decir, claro, el tonto, justamente por desgracia lo que este me pillo es el tonto del culo de todos los carabinieri, quiero entender, porque no todos son así. Aquí yo siempre estamos con la eterna pregunta de con los desaparecidos que siempre acabamos diciendo que no han pasado ni 24 horas, la familia va a denunciar y la policía siempre parece que no le muestra interés o que dice realmente que no se preocupen y que seguramente acabará volviendo. Claro, todo esto ¿por qué es? Y aquí vamos al tema de probabilidades, casuística y casos que se dan en general. Tenéis que pensar que en una gran mayoría de desapariciones, sobre todo voluntarias, y sobre todo con esos rangos de edad, más o menos, las personas se marchan y al cabo de 1 o 2 días acaban apareciendo. Y esto hablamos prácticamente de un 99% de las denuncias que se realizan. Es decir,
que si tienes un porcentaje tan elevado de desapariciones en las cuales al cabo de pocas horas la gente acaba apareciendo, imaginar el hecho de poner todos los efectivos que tiene la policía en todas las desapariciones que pueden llegar a darse al cabo del tiempo en las comisarías. No habría suficiente policía para poder atender todo ello. Es por eso que se marcan unas pautas, porque siempre hay un máximo de 48 horas que la gente acaba apareciendo, aquellas desapariciones voluntarias, y se marcan esos tiempos para poder denunciar y que, de alguna manera, la policía pueda entrar en todo ello. No es un defecto de la policía, todo lo contrario. No es que la policía no quiera hacerse cargo de estos casos que siempre hablamos de desaparecidos. Es simplemente que lo que nos dice la realidad equivale a que el porcentaje es muy ínfimo. Ahora bien, deducir cuál es ese porcentaje tan ínfimo de una desaparición, pongamos en este caso sería no voluntaria, es muy complicado de llegar a saber. Y después otro de los datos, yo creo que puede ser muy importantes. Tenemos que entender que la Ciudad del Vaticano, para los que no hayan estado, es un estado que es pequeñito, vamos a llamarlo así, y es un estado en el cual está recibiendo diariamente, a día de hoy, entre 25.000 y 30.000 visitantes diarios. Es decir, turistas, chinos, japoneses, ingleses, españoles, americanos, de todas partes del mundo, entre 25.000 y 30.000 diarios. Con lo cual, si alguien desaparece dentro de ese Vaticano, o dentro de esa plaza, o dentro de para ese colegio, o alguien que va a su casa dentro de la Ciudad del Vaticano, es bastante complicado, porque imaginaros, ¿a quién le vas a preguntar? Los que te quedan son los turistas. ¿Dónde están los turistas que han visitado el Vaticano? Quizás ya estén volando de nuevo a su casa. O sea, tema bastante complicado. Y la familia, ante esta negativa, bueno, no negativa por parte de la policía, sino ante este margen de tiempo que la policía les pide, ellos deciden comenzar esa misma noche la búsqueda por su cuenta, ya que tienen muy claro que su hija no se ha ido por voluntad propia, ya que, como os he dicho, bueno, pues era una cría muy responsable que nunca se había saltado las normas de su casa. Y es más, ellos decían, mi hija estaba feliz con sus ilusiones, no tiene por qué marcharse de su casa. Esa noche obviamente no obtienen ningún resultado. Y a la mañana siguiente vuelven a la policía y ponen una denuncia ya formal. Y en ese momento comienza la investigación. También deciden acudir a la prensa. En ella ponen una pequeña nota. Bueno, pues como que esta chica ha desaparecido. Aunque tenemos que decir que la prensa, el periódico de allí tampoco le da mucha importancia, o sea, simplemente ponen una pequeña nota a pie de página, ya que al parecer, bueno, pues en esa época muchos jóvenes desaparecían y, como has comentado tú antes, pues terminaban por volver a los pocos días. Y bueno, pues se pensaban que el de Manuela no iba a ser un caso excepcional. Iba a ser algo exactamente lo mismo. Fíjate que aquí hablamos un poco del poder que podía tener la gente, o en este caso la familia Orlandi, porque no todo el mundo tiene acceso directo a, digamos, lo que sería el tema de la prensa y con tan poquita antelación. Siempre tienes que preguntar a alguien si conoce, si deja de conocer, pero entiendo que siendo del entorno del Papa, de alguna forma pues tenían ese contacto, porque además, pocos días antes, una niña de 15 años también había desaparecido, que luego narraremos, y que fijaros que la niña Orlandi eclipsó por completo la desaparición de esa otra niña desaparecida pocos días antes de Manuela. Y debido a esta nota de prensa, pues imaginaros, ¿no? En los días posteriores comenzaron a recibir una infinidad de llamadas. Muchos decían que la habían visto en un sitio, en otro, con chicas, con chicos, ella sola, pues bueno, pues lo que ocurre siempre, ¿no? Pero el 26 de junio reciben una llamada de un tal Pierluigi. Y este chico dice que él y su novia vieron a una joven que se hacía llamar Bárbara, que vendía cosméticos y se correspondía con la descripción de Manuela, que iba acompañada de un hombre de unos 30 o 35 años. Bueno, lo de los cosméticos es algo que solamente la policía sabía, lo del famoso Avon, y su familia. Entonces ahí ya la policía empezó a investigar un poco, ¿no? Y encontraron otros 2 testigos, un agente de tráfico y un policía jubilado,
y ambos coincidieron en algo. Los dos vieron a una chica de las características de Manuela en la plaza Pio di Fiori hablando con un hombre, y ella terminó por montarse en un BMW que conducía a este hombre. Aquí empiezan un poco las dudas. Porque yo, por ejemplo, si yo quiero secuestrar a alguien, porque lo lógico sería, vamos a investigar a todos los personajes relacionados con Avon y con esa marca a ver quién estaba operando en aquel lugar, ¿no? Pero si yo quiero ser un secuestrador, lo que menos voy a hacer es decirle a una chica de quedar luego por la tarde, después de las clases de música, para vender Avon, para que esta chica lo comente con las amigas, lo comente con los padres, lo comente con cualquier persona. Es extraño que alguien, en ese sentido, deje este tipo de... Es decir, yo estoy viendo que la marca Avon, vamos a llamarla de alguna forma, quizás estaba pululando por la zona, por eso ese chico de 30-35 años y una chica parecida a Emanuela, y yo creo que se refugió, supuestamente creo que ese secuestrador, en el tema de Avon, viendo quizás que a lo mejor sería una forma factible de quedarse a solas con esta cría. Deducción propia, cuidado, esto es una cosa que yo opino en base a las veces que he podido llegar a leer sobre este caso. Es que al parecer en la época era muy habitual, ¿no?, lo de Avon, y que fuesen, bueno, pues contactando con las chicas por la calle para venderlo así, ¿no?, los productos. Y date cuenta que había por la Ciudad del Vaticano, se vio a este hombre de 30-35 años con una chica parecida. Es decir, claro, que el secuestrador pudo ver también esa marca Avon relacionada y decir, puedo aprovechar este momento que está aquí Avon para poder hacer esto. Claro, por eso te digo que es precisamente por ese motivo, porque los padres, cuando ella se lo contó por teléfono, tampoco les llamó tanto la atención, ¿sabes? Porque debía de ser algo muy habitual en esa época. Porque a día de hoy te viene tu hija y te dice, oye, que un fulano me ha dicho que... Y dices, ¿qué me estás contando? O sea, es distinto. Nos vamos al día 1 de julio. El 1 de julio toda Roma ya está inundada de carteles por la desaparición de Manuela. La desaparición se ha hecho muy popular, ¿no?, en toda la ciudad. Y precisamente en esos días ocurre algo un tanto extraño que llama la atención de muchos. El Papa Juan Pablo II da su misa el domingo 3 de julio en la plaza de San Pedro, como hace habitualmente, y hace mención a la desaparición de Manuela. Esto es algo que nunca antes había ocurrido. El Papa nunca se había pronunciado sobre estas cosas. Y esto, bueno, pues hizo sospechar incluso a la propia familia, ¿no? Ellos empezaron a pensar que podría haber algo dentro del propio Vaticano que se les estaba ocultando. Y es que tras esta comparecencia del Papa, la familia recibe otra llamada. Alguien con acento extranjero al que la policía empieza a llamar el americano. Evidentemente, conforme avanza la investigación, nos damos cuenta de que el propio Vaticano, de hecho, se sabe que tiene un expediente que no ha visto nunca la luz y que porque dicen que todavía sigue estando abierto lo que es la investigación. Cosa que parece un poco extraña, todo hay que decirlo. Pero sí que es cierto que no sería extraño cuando volvemos a las mismas. Es que es una ciudadana de la Ciudad del Vaticano. Que es que no hay tantos que estén viviendo en la Ciudad del Vaticano. Entonces, no sé yo si es tan extraño. A ver, expertos en teología, expertos en cristianismo y demás, dicen que es extraño. Yo, la verdad, que siendo alguien tan allegado, digamos, a Juan Pablo II en ese sentido, como que le preparaban los discursos y ese largo etcétera, quizás es por esto que lo pudo mencionar. Tal vez a nosotros no nos parezca tan raro, pero en ese momento hubo mucha gente que lo comentó. Decían que el Papa nunca había hecho referencia a ningún secuestro de ninguna otra persona. Es más, como tú has comentado antes, un par de meses antes de la desaparición de Manuela había desaparecido otra chica. Otra chica que, bueno, pues su caso cayó en el olvido, también un poco eclipsado por el de Manuela. Y es otra chica de la que a día de hoy tampoco se sabe nada. Esto es peligroso, es decir, lo que hace el Papa es peligroso. Si nunca lo hace, parece que esté como exculpándose de algo que puede estar relacionado con el papado, o con el Vaticano, o con la Iglesia en ese sentido.
Si no lo hace, quizás tampoco la gente se preocuparía tanto, aunque estaban los medios de comunicación por en medio. Pero fíjate que si el Papa no dice nada, también se tomaría como algo de ocultación y que lo estaba tapando. Es que es complicado, ¿eh? Yo, situación así, es complicada el hecho de poder torear o poder ver cuál es la mejor opción a decir o dejar de decir. Porque no olvidemos que, claro, en una ciudad en la cual nunca pasa nada, o en un país en el cual nunca pasa nada, evidentemente habría ocurrido algo. Pues volvemos a esa primera llamada del americano. En esa llamada les dice a la familia que tienen secuestrada a Emanuela. Él, Pierluigi, que recordemos que es el chico que llamó diciendo que había visto con su novia a una tal Bárbara vendiendo productos de Avon, y otro personaje, un tal Mario. Dice que son una banda de secuestradores y que tienen unas condiciones para la liberación. Esta condición principal es que tienen que dejar en libertad a Mehmet Ali Acha. Atka, perdón. ¿Y quién es este individuo? Pues este hombre no es ni más ni menos que era el militante turco que había intentado atentar contra el Papa Juan Pablo II 2 años antes, en 1981. Esto fue un atentado histórico, presenciado por todo el mundo, ¿no? Ya que fue en directo, se pudo ver por la televisión, ¿no? La retransmisión. Durante una audiencia del Papa allí en la plaza de San Pedro, pues este hombre se acerca y le dispara. Tenemos que decir que el Papa sobrevivió y Mehmet fue condenado a cadena perpetua. Imagínate que luego, meses después de esto, incluso el Papa Juan Pablo II fue a la cárcel a visitarlo, a perdonarlo y a darle su bendición. Y ahí siempre quedará aquellos comentarios que se hicieron al oído, que nunca se sabrá qué es lo que realmente Atka le comentó, le dijo, y de alguna manera quedaría aquel secreto perpetuo, porque Juan Pablo II desapareció y nunca mencionó lo más mínimo de aquella conversación. Lo que me parece curioso, el hecho de secuestrar a alguien a petición de un asesino, o un intento de asesino confeso en este sentido, porque es que lo pillaron en el momento y sabían que era él. Complicado, no sé. Para liberar directamente a un terrorista, yo creo que nunca en la historia se ha dado el caso de que bajo un secuestro se libere a un terrorista. Creo que no. Pues en esa llamada los secuestradores lo dejan muy claro. Si este hombre no es liberado, Emanuela morirá. Les ponen una grabación a los padres, a la familia, en la que se escucha a una joven a la cual la familia reconoce como Emanuela. Pero es una grabación un poco extraña, ¿no? En la que esta chica dice, ciertas palabras. Dice, internado nacional Vittorio Emanuel II, y lo vuelve a repetir. Y luego dice otra frase, próximo año estaré en 3º de secundaria. Claro, tanto la policía como los padres, imaginaros, ¿no? Ya es la confirmación de que su hija realmente está secuestrada. Y es más, ellos la reconocen la voz como la de su hija. Lo que pasa que son frases muy... Es decir, son frases como sacadas de contexto, entiéndeme. No tiene ningún tipo de sentido. El año que viene estudiaré. ¿Estoy secuestrada? No. Si yo soy un secuestrador y tengo a la chica... Oye, que me están diciendo que me van a liberar si dejáis libre al terrorista. Oye, ¿qué tal? ¿Para qué vas a decir lo que estudias el año siguiente? O el nombre de la escuela. O el nombre de lo que sea. Esto me da la sensación, a mí, personalmente, que estas personas de alguna forma han tenido acceso, personas muy cercanas, a grabaciones. Insisto, estudiaba música.
micrófonos, grabaciones, música, en la cual estuviera la voz de la chica, y quizás de esa manera pudieron conseguir ese tipo de grabaciones y ponerla como algo, como una prueba. Pero una prueba un poco irrisoria, es como estoy secuestrado y digo, pues fíjate, me he levantado y voy a la playa. O sea, en el fondo no tiene un contexto que digas tú del secuestro. ¿Tú crees que Manuela ya estaba muerta en ese momento? Sí. Yo creo que no, fíjate. Es más, según os voy a ir relatando los hechos, sacad vuestras propias conclusiones. Pero yo no creo que Manuela, fíjate, ni muriese siquiera. Ya lo veréis. El 5 de julio vuelven a recibir una nueva llamada del americano. Y la familia le dice que quieren una nueva prueba de vida. A lo que este hombre no contesta y cuelga. El 8 de julio, la policía decide tomar declaración a Mehmet Ali Ata para ver si realmente tiene algún grado de implicación o algún conocimiento sobre el caso de quiénes son estas personas. Creo recordar que he visto incluso algún vídeo de que se le ve en la televisión gritando, en el que dice: yo no tengo nada que ver, me apoyo a toda la familia. Todo lo de este hombre fue una tapadera, fue un cabeza de turco al que cogieron y dijeron, bueno, pues va a ser la excusa perfecta. Pues eso no lo sabemos. El cabeza de turco sí, no era de Turquía este hombre. No, fuera bromas aparte. Sí que es cierto que hay mucha polémica de que pueden estar diferentes organizaciones, no ni siquiera orientales ni occidentales, sino de la propia Europa o la propia Estados Unidos, quizás detrás de Aliazka en este sentido. Pero bueno, esto ya son teorías que nos cogería directamente otro podcast, pero está claro que él incluso pide por la liberación de esta niña en el supuesto caso que los que estaban detrás de esa organización que estaba apoyándole para matar al Papa, para matar a Juan Pablo II, sí que es cierto que de alguna forma él pidió esa liberación de esa niña porque él no iba a salir de la cárcel ni muchísimo menos, y que, digamos, tenía compasión, vamos a llamarlo así, por esta cría. Pues ante la petición que hicieron los padres de una nueva prueba de vida, el 17 de julio el americano vuelve a llamar y les dice que han depositado esa prueba en una papelera de la vía Dataria. Inmediatamente la policía acude allí y efectivamente ahí hay un paquete en el que encuentran 2 cintas de audio. En la primera es el americano haciendo sus típicas reivindicaciones y diciendo que si no las aceptan, el día 20 acabarían con la vida de Manuela. Y en la segunda grabación es una grabación de Manuela. Es algo desgarrador. Se la escucha llorando, quejidos y diciendo palabras como Dios duele, Dios, ¿por qué? Todo esto entre lamentos. La sensación de sufrimiento y tortura es increíble. O sea, esto dejó destrozada a la familia. Y como también hemos escuchado antes aquellas frases que decía inconexas y sueltas, también hemos conseguido lo que sería el audio, que dura más de 10 minutos, el original. Como dices tú, es de dolor, Patri, sobre todo es bastante duro de escuchar. Hay que decir que, por ejemplo, que su hermano Pietro hasta el año 2017 no lo había escuchado, y él dice que sí, que le parece que es su hermana. En cambio, análisis científicos, anatómicos y científicos en ese sentido, policía científica, de los Carabinieri, analizaron en su momento este audio que os vamos a poner y dijeron que pertenecía a una película pornográfica que se había realizado grabación del audio mientras se ponía un Super 8. Super 8 es, para aquellos jovencitos que no lo sepan, también aquí en el programa, era como aquel rollo de cinta antiguo que se grababa en las películas y que pasaba como por el proyector y se proyectaba directamente en una tela blanca o en una pared, por ejemplo. Y que también, evidentemente, en ocasiones con los modernos tenían sonido. Así que, supuestamente, ese sonido es recogido de esta forma. Os avisamos de que es algo duro de escuchar.
Y así llegamos al día 20 de julio, el día del final del plazo de los secuestradores para que liberasen al terrorista si no pondrían fin a la vida de Manuela. Obviamente el terrorista Mehmet no fue liberado. Y ese día la Iglesia de Roma recibe otra llamada por parte del americano, donde dicen que la chica todavía está viva, pero que liberen ya al terrorista. Y esta será la última llamada que hace este hombre. Después de esto, la policía comienza a hacer batidas, pero ya de otra manera. Empiezan, digamos que con la búsqueda del cuerpo, porque dan por hecho que la han asesinado, pero sin ningún resultado. El cuerpo no aparece, no se sabe nada más de Manuela, no hay pistas, no hay rastros, pero la familia sigue con la esperanza de que siga viva. Llegamos a la Navidad de 1983 y ocurre algo un poco excepcional. El Papa Juan Pablo II decide hacer una visita a los Orlandi, la víspera de Nochebuena, pues para darles su bendición. Y en ese momento la familia, pues alucina un poco con las palabras que este hombre les dice, ¿no? El caso de vuestra hija es un caso de terrorismo internacional. ¿Por qué lo tenía claro el Papa, no? ¿Qué sabía realmente? Pietro, el hermano, tiene un amigo en el Servicio Secreto del Vaticano y este amigo le dice que él está seguro de que no es un caso de terrorismo internacional, ya que este hombre no veía todo esto como algo profesional, ni las llamadas, ni la forma de actuar, ni nada. Él creía que era una cortina de humo para tapar algo. Y es más, y le dice a Pietro, tú piénsalo un poco. Hasta que el Papa no sale a dar la misa y a hablar sobre el tema de tu hermana aquel famoso día en la plaza de allí del Vaticano, nadie llamó dando unas pruebas realmente factibles. Y es que este hombre sospechaba que alguien desde dentro sabía todo lo que había ocurrido. Fíjate que es una historia que a mí me cuadra muchísimo más. Es decir, lo del terrorismo internacional me parece que tiene poca cabida en ese sentido. Yo creo que el enemigo está dentro de casa en ese sentido. Recordemos Hinterkaifeck, que hicimos hace poco también en Alemania, de que seguramente el asesino estaba tras las paredes, ¿no? En aquel ático viviendo. Y yo creo que quizás la persona que la persona que hace desaparecer a Manuela Orlandi, yo creo que estaba entre las paredes, en este caso, no de Hinterkaifeck, sino en lo que sería el Vaticano. Personalmente hablando. Pero bueno, ahora veremos el por qué sigo diciendo todas estas historias. Y así pasan los años, sin ninguna prueba más, nadie sabía nada. El tema, de forma pública, quedó un poco en el olvido. Hasta que en 1993 la policía se pone en contacto de nuevo con la familia Orlandi y les dice que tienen una nueva pista. Les hacen acudir a la fiscalía y allí les enseñan una foto. Esa foto es de una chica de unos 25 años que al parecer vive en Luxemburgo y está a punto de tomar los votos en un convento. La policía piensa que puede ser Emanuela. Hacen viajar hasta allí a la madre de Manuela, dándola esperanzas. Imaginaros, han pasado 10 años, ¿no? O sea, que de repente te digan, cuando es un tema que no olvidado por la familia, por supuesto, porque eso nunca se podrá olvidar, pero bueno, que quizá lo tienes ya un poco, pues una parte a lo mejor superada, y de repente te empiezan a dar esperanzas de que tu hija puede estar viva. Allí la llevan a un despacho, a esta mujer, y llevan hasta allí a esta chica. Pero la madre se da cuenta rápidamente de que no es ella, esa chica no es su hija. Y de esta manera, pues la herida se vuelve a abrir, siguen pasando los años, sin ninguna esperanza de nada, sin ninguna prueba. A pesar de que el caso se ha hecho internacional, ¿no? Famoso a nivel internacional, aunque ya no se hable mucho de él.
Aunque debido a la moda de los programas en televisión de personas desaparecidas y tal, sigue apareciendo este caso y siguen llegando, pues infinidad de pruebas falsas que la policía las contrasta sin ningún resultado. En 2004, tristemente, fallece el padre de Manuela, con la pena de no saber qué ha pasado con su hija. Es más, este hombre, en unas de sus últimas palabras, dice: he sido traicionado por aquellos a los que serví. O sea, imaginaros qué frase más dura, ¿eh? Y es que él estaba convencido de que a su hija la habían hecho desaparecer desde dentro del Vaticano. Fíjate que las palabras del padre son prácticamente las mismas que he dicho hace poco cuando he intervenido. Que yo creía que el propio secuestrador, la persona que estaba detrás de esta desaparición, yo creo que no tenía que andar lejos. Porque, como digo, lo del Avon puede ser, yo creo que la excusa, pero yo creo que... va a sonar un poco radical lo que quizás voy a decir, ¿no? Pero sí que es cierto que en el Vaticano se guardan muchos secretos, esto es una evidencia que tenemos todos muy clara, y evidentemente también ha habido muchos depredadores ocultos tras la fe católica en este sentido. No quiere decir que la fe sea mala, sino que la persona acude a este tipo de fe para ocultarse y realizar sus maldades, que quizás sea el caso de muchos de los casos que ha habido y que la Iglesia de alguna manera intenta esconder o intenta tapar para que ese nombre de las personas que componen esa ciudad del Vaticano, esa ponderosa religión cristiana, de alguna forma no queden empañadas. En abril del 2005 muere Juan Pablo II, llevándose pues consigo a la tumba, ¿no?, lo que supiese sobre este caso. Y 2 semanas después, una periodista de la RAI, llamada Rafaela, escucha una llamada en el contestador de la cadena. En esa llamada decían: investiguen quién está enterrado en la cripta de la Basílica de San Apolinar y el favor que Renatino le hizo al cardenal Poletti en ese momento. Esta periodista le da una gran veracidad, ¿no?, a la llamada y se pone a investigar. Esta iglesia de la que hablan pertenece al Vaticano y allí se entierra solamente a gente importante, a gente que ha hecho algo por el Vaticano o algún tipo de favor al Vaticano, ¿no? Y allí esta mujer encuentra una tumba con un nombre: Enrico de Peris. ¿Y quién era Enrico de Peris? Pues ni más ni menos que el jefe de la mafia de la Magliana. ¿Y qué hacía allí? Este, como os digo, era un gran mafioso que había muerto en el mes de febrero. Esta periodista comienza a investigar la vida de este hombre en los momentos más cercanos a la desaparición de Manuela. ¿Y qué descubre? Pues que el 24 de noviembre del 84 es denunciado por una exnovia suya, llamada Sabrina, y este hombre es detenido. Lo había denunciado por acoso y por maltrato. Esta mujer, Rafaela, la periodista, consigue contactar con esta exnovia, con Sabrina. Esta chica tenía unos 22 años más o menos cuando Manuela desaparece y hacía más o menos un mes que conocía a este hombre, a Enrico. Se enamoró perdidamente de él. Hay que decir que, pues Enrico era un hombre rico, influyente, y pues esta chica cayó rendida, ¿no?, ante sus brazos. Y aquí ya viene la historia un poco, madre mía, que serviría como para película, ¿no?, si todo lo que hemos contado hasta ahora os parece poco. Esta chica, Sabrina, la cuenta que una tarde, en una cita con Enrico, él la dice que necesita que le haga un favor, que le deje durante unos días. Esta chica al parecer tenía una casita familiar en la costa y Enrico la dice que por favor que le deje durante unos días esa casa porque tienen a una chica a la que tienen que sacar de la ciudad.
Pero que no se preocupe porque ellos ya tienen a alguien que cuide a esa chica, que la atienda, que se ocupe de ella y que no tiene que hacer nada, simplemente dejarles la casa durante unos días. A mí lo que me llama la atención de este caso es que hace enterrado un mafioso dentro de Tierra Santa del Vaticano. ¿Cuántos favores tuvo que hacer al Vaticano o cuánto dinero tuvo que aportar al Vaticano para que el Vaticano tuviera el permiso o la premisa de enterrar a alguien en ese lugar supuestamente de gente importante? Y cuando hablamos de gente importante no hablamos de gente pues de alto poder, alto standing, sino que hablamos de gente incluso históricamente bastante conocidos, como princesas, como príncipes y un largo etcétera, o mártires incluso, y un largo etcétera que podemos llegar a contabilizar. Claro, es curioso, fíjate, se puede relacionar perfectamente con el caso de Manuela o quizás también con el caso de la chica desaparecida en Roma. Porque estamos todos basándonos también en Manuela Orlandi. Pero lo que está claro es que tenemos a un mafioso que pide un favor de una casa particular que seguramente no esté investigada por la policía a nivel mafioso de que le pertenezca a él y al mismo tiempo usarla como casa para poder, según él, sacar a esa chica del país. Pero cuidado, relacionado con el Vaticano, esto empieza quizás a sonar un poco más, ¿no? Pues como os digo, esta chica, Sabrina, solamente tenía que dejarles la casa durante unos días, hasta que ellos trasladasen a esta otra chica a otro sitio. Entonces, bueno, pues tampoco se lo piensa mucho, ¿no? Porque como os he dicho, estaba, pues perdidamente enamorada de él y era capaz de hacer cualquier cosa por él. Entonces accede. Y dice que al día siguiente aparecieron en un BMW. O sea, curioso, ¿no? Que el famoso BMW en el que vieron también subir a Emanuela. Dice que la niña va dentro, que va completamente drogada, que la tienen que meter dentro de la casa, cogida entre dos personas, en una habitación. Y en todo momento ella la reconoce, dice que es Emanuela. Dice que va acompañada también de una mujer que se hace cargo de ella, que esa mujer está, pues los días que permanece en esa casa, que se ocupa de ella, de su cuidado, pero que en todo momento la tienen drogada. Es más, ella dice que la oía quejarse, pero no de dolor, sino pues eso, como una persona que está drogada, que está balbuceando, que allí permanece por lo visto unos 10 días. Y Enrico la dice que la van a trasladar a otro sitio, a Monteverde, a una casa muy grande con unos sótanos. Allí al parecer también la tienen durante varios días y ya en ese momento Sabrina como que ya, pues su cabeza empieza a funcionar un poco y dice que se quiere desentender de todo eso, que no quiere saber nada más de ese tema. Hasta que Enrico en un momento la pide un último favor. La dice que vaya al bar Gianicolo, que allí aparecerá un hombre con un Renault 5 y en ese coche va a ir Emanuela. Y la dice, la coges y la llevas a la gasolinera del Vaticano. Allí te esperará un hombre en un Mercedes negro. Le das a Emanuela y te vuelves. Bueno, pues así ocurrió. Cuando Sabrina llega a la gasolinera, se queda alucinada, porque el hombre que va dentro del Mercedes es un cura, con sotana larga y un sombrero de ala ancha. Sabrina vuelve con su novio, con Enrico, y le recrimina que en qué lío la está metiendo. Y él la contesta, tú tranquila, que esto son luchas de poder. No sé por qué, ni puedo explicarlo, pero por lo fantástica que pueda parecer esta confesión de esta chica, me da la sensación de que sea totalmente creíble. Y mirad que si ahora alguien quisiera hacer una película, llamarlo así, con secretos y vergüenzas posiblemente del propio Vaticano, del propio clero, sería un argumento perfecto, ¿no? A las afueras, una gasolinera, un Mercedes, porque no puede salir evidentemente de la ciudad del Vaticano un clérigo, un cura, un párroco, un obispo, un purpurado, con una chica en un coche alrededor, en su interior, perdón, cuando ha desaparecido Emanuela.
Complicado. Pero fijaros las argucias que se gestionan si esto fuera verdad. ¿Cómo se diseña un bulo mediático con el pasado atentado de Juan Pablo II? Quisieron incluso cargar con la culpa no solamente de ese intento de homicidio, sino también del secuestro por su propia liberación. Y todo el mundo pusimos el foco quizás en ese terrorismo internacional. Todo ello manipulado y orquestado quizás por unas mentes depravadas, tengo que decirlo así. Pero bueno, ¿cómo continúa esta historia, Patricia? Que ya me estoy emocionando. Os lo he dicho, que a medida que avanzaba el caso se iba poniendo cada vez más y más interesante. Bueno, pues después de todo esto, lo que ha destapado Rafaela, la periodista, la policía coge a Sabrina y la investiga, incluso con peritos psicológicos, para comprobar que todo esto que está contando pueda ser real o no, o sea una invención de ella, ¿no? Vemos una loca, ¿sabes?, que se está inventando una historia que te cagas. Pero fijaros que los psicólogos y los psiquiatras dicen que es una chica fiable, súper inteligente y con una memoria alucinante, que es sincera, y dictaminan que su testimonio es 100% fiable. Bueno, pues imaginaros que ya nos hemos metido con la mafia, el Vaticano, pero ¿qué relación puede haber entre ambos? Y es que nos vamos a remontar unos años antes, en los que se destapa un escándalo en el Banco Vaticano. Para que os hagáis una idea, allí hay dos bancos, o había dos bancos. Estaba el Banco Vaticano y el Banco Ambrosiano. El Banco Vaticano, obviamente, era el del clero, y el Ambrosiano era el banco de la mafia, donde movían todo su dinero, donde hacían sus chanchullos, vamos, que era dinero negro. Lo sacaban del país, lo blanqueaban y al volver ese dinero ya es legal. ¿Y qué es lo que ocurría? Lo que se destapó. El Banco Ambrosiano hacía transferencias al Vaticano mediante sus chanchullos, para que estos lo pudiesen sacar del país con la excusa de ayudas a otros países. Y es que estamos hablando de millones. Luego ese dinero volvía al Banco Vaticano en forma de donaciones. Y de ahí ya podían ellos devolvérselo a la mafia, porque ese dinero ya estaba blanqueado. Estamos hablando de más de 500.000 millones de dólares. Y esto es lo que estaba ocurriendo hasta que todo esto se destapa el 18 de julio de 1982. Y en ese momento la mafia pierde muchísimo dinero. Dinero que supuestamente le debe el Vaticano. Roberto Calvi, el administrador del Banco Ambrosiano, aparece ahorcado en un puente de Londres, con $16.000 en el bolsillo y la chaqueta llena de piedras. O sea, muerte natural, desde luego, no fue. Mira, estamos hablando de un secuestro de una niña de 15 años en la Ciudad del Vaticano y con una pequeña investigación que se realiza, digamos, con la excusa de esta desaparición, nos encontramos con este blanqueo de dinero. Eso, alguien que se preocupa por la desaparición, asumiendo esa parte de esa declaración de que la mafia ayuda, en cierto sentido, a hacer desaparecer a niñas que han estado en el interior o a esta niña que ha estado en el interior del Vaticano, y hace desaparecer también acompañada de un prelado. Pero rascando un poquito, fijaros, rascando solamente un poquito, nos encontramos con estos desvíos de fondos. Desvíos de fondos de que entiendo yo que el Banco Vaticano no tiene que dar soluciones ni nada a nadie, ni explicaciones a nadie propiamente, más que allí que a los propios religiosos. Así que imaginar la trama, los tintes que está cogiendo. Pero claro, eso simplemente es cuando rascas un poquito en base a una posible desaparición de una niña que quizás tenga que ver mucho con el Vaticano, pero que al mismo tiempo todo lo que es el entorno está completamente contaminado, nada más y nada menos.
Pero bueno, yo creo que también esta historia todavía continúa, ¿no? Por lo que tengo entendido. Continúa, ya lo creo. Como os he dicho, por lo tanto, el Vaticano le debía dinero a la mafia, que a su vez se lo estaba reclamando. Y Emanuela podía ser la presión que estaba haciendo la mafia al Vaticano. ¿Pero por qué? ¿Por qué Emanuela? Pero esto os lo voy a contar un poco más adelante. Ahora nos vamos a ir de nuevo al momento de la desaparición. Porque en el momento que esta chica desaparece, el Papa Juan Pablo II está de viaje en Polonia. Y según sus allegados, los que viajaban con él, bueno, pues ya sabéis que siempre hay soplones, ¿no? Pues alguien declaró que el Papa recibió una llamada en ese momento, en la que le decían: has usado nuestro dinero para tus recursos, devuélvenoslo porque tenemos a la niña. Entonces, si el Papa, cuando está de viaje, es decir, cuando la niña desaparece, el Papa está de viaje. En ese viaje recibe una llamada que le dicen que tiene a la niña y que tiene el dinero. Y según el testimonio de la chica, cuando pasan esos días, se la entregan otra vez a alguien vestido de religioso. Entonces, quiero entender que el Vaticano pagó a la mafia lo que debía, ese dinero, para que le devolvieran a la niña. Efectivamente. Entonces, ¿pero qué pasó con Emanuela Orlandi? Espera, que todavía quedan datos, os lo aseguro. Claro, es que ese es el quid de la cuestión. ¿Por qué Emanuela era tan importante para el Vaticano? Os lo voy a contar, de verdad. Pero antes nos vamos a ir a 2013. Ahí aparece un nuevo testigo. Un hombre se pone en contacto con la RAI también, con la televisión pública italiana, y dice que busquen en los almacenes de grabación de Laurentiis, unos almacenes que están abandonados, que allí van a encontrar algo relacionado con Emanuela Orlandi. La policía comienza a buscar y encuentran una flauta. Curiosamente, a esa flauta le faltaba la misma pieza que le faltaba a la de Emanuela. El hombre que había llamado a la policía, él mismo decía ser el secuestrador. Decía que ella estaba muy dolida por no haber asistido a la representación aquel día. Y fijaros que, curiosamente, esto es un dato que no había trascendido, que solamente lo sabía la policía y la familia, ¿no? Lo de que esta cría iba a asistir a aquel festival. Este hombre, que se llama Marco Assetti, es detenido. Bueno, tengo que deciros que la familia de Emanuela, cuando le enseñan esa flauta, la reconoce como tal. O sea, el desgaste que tenía la flauta, las marcas que, bueno, pues ellos lo sabían, ¿no? Era la flauta de su hija, estaba todas horas con ella, y la reconocieron como tal. Este hombre, Marco Assetti, es detenido y también, al igual que Sabrina, es sometido a un test psicológico. Pero la policía y la familia no creen que sea él, ya que este hombre no tenía la misma voz del americano. Había datos, por ejemplo, que él no sabía. Porque al parecer en una de las grabaciones de Emanuela, ella comenta que la han lesionado en alguna parte del cuerpo. Le preguntan a este hombre que qué parte ha sido lesionada de Emanuela y no sabe contestar, no sabe. Entonces determinan que miente. Dicen que este hombre es un egocéntrico y que lo que quiere es, bueno, pues su minuto de gloria. Que ellos no dicen que algo puede saber debido a que les ha llevado hasta la flauta de esta chica y todo, pero que obviamente que es un mindundi que él no ha sido. En ese momento es elegido el Papa Francisco y la familia es invitada. Y fijaros también qué curioso que el Papa Francisco se acerca a la familia Orlandi y les hace un comentario, bueno. Emanuela está en el cielo. O sea, para flipar. Porque, bueno, el hermano le dice que ellos todavía tienen esperanza, ¿no?, de encontrarla con vida, y el Papa le vuelve a repetir esas palabras. O sea, es como que este hombre, el Papa, está dando el caso por cerrado. Les está diciendo que su hija ha muerto. O sea, cuando es una persona que se supone que te tiene que reconfortar, ¿no?, No, o sea, os estoy cerrando todas las puertas. Vuestra hija está en el cielo, está muerta, dejad de buscar.
O sea, les quita toda esperanza. Y claro, la pregunta es, ¿qué sabía? ¿Qué sabía el Papa que ellos no sabían? Aquí, vamos a ver. Voy a mirar fechas en un momento. Porque hay dos cosas que ahora mismo me están casando, vamos a llamarlo de alguna forma. Una es la devolución, vamos a llamarlo así, bajo testimonio de la chica que hemos dicho, la novia del mafioso. Se la entrega a la iglesia. Dicen que hay un expediente en el cual está elaborado por el propio Vaticano. Creo que lo tienes también aquí por aquí anotado. Entonces me voy a callar. No lo voy a decir. Que te adelantas como el almendro. Perdón. Patricia, continúa. No habéis escuchado nada. Pues sí, efectivamente. En el año 2016 se destapa el caso Batilix. ¿Qué es el caso Batilix? Pues son papeles filtrados del Vaticano. Y dentro de ellos, supuestamente, si es que esto es real, hay un expediente llamado Emanuela Orlandi. No se puede demostrar su autenticidad, pero esos papeles ahí están. ¿Y en estos papeles qué figuran? Pues en estos papeles se puede comprobar gastos de manutención de Emanuela Orlandi en Londres, desde el 83, que es el momento en el que desaparece, hasta el año 97. Estuvo Emanuela 14 años con vida. Supuestamente se hizo cargo el Vaticano de ella, porque como os digo, en estos papeles hay gastos de manutención, gastos médicos, incluso gastos de ginecólogos. Es decir, el Papa Francisco, el Papa Paco, como le digo yo, accede al poder el 13 de marzo del 2013. Antes había sido Ratzinger, que este hombre empezó el 19 del 4 del 2005. Entonces, igualmente, cuando se dejan de pagar los gastos, según el Batilix, es del 83 al 97, todavía estaba Juan Pablo II como Papa de Roma. Claro, corresponde con que, según mi apreciación, dentro de lo que estoy escuchando, y os digo que no me he metido de lleno en este caso prácticamente ha sido de Patricia. Yo lo que estoy viendo, en realidad es, se devuelve, la mafia la secuestra. Yo creo que ahí tiene, yo creo que no es que tan solo la secuestre, yo creo que pasa algo dentro del propio Vaticano. Primero, algo de violaciones, algo de lo que usted quiera ver. Se utiliza a la mafia, pero la mafia filtra incluso contenido pornográfico, vamos a llamarlo así, para demostrar o para acojonar, en este caso, al Vaticano. El Vaticano acaba pagando, evidentemente, lo que es la suma, y por eso lo de la casa, por eso lo de la gasolinera y la devolución, en este caso, a la religión. Y durante un tiempo mantienen a esta chica guardando silencio, que no le falte de nada, imagino yo que gastando grandes sumas de dinero, porque no sale, ¿no? Las grandes sumas de dinero que se gastan, eso no sale. Solamente pone gastos de manutención. Bueno, mantenía directamente para que guarde silencio de alguna forma hasta el año 97. Pero, curiosamente, el Papa Francisco, que accede al trono, vamos a llamarlo así, o al trono no, pero bueno, al papado, es el 13 de marzo del 2013. Claro, del 97 al 2013 ya ha pasado ese tiempo. Es posible que en el 2013 esta chica tendría que tener, pues, 29 años. ¿Puede ser muerte natural? Podría ser. Pero, entre todas estas cosas también entiendo que el Vaticano le tuvo que dar una identidad completamente nueva. Una cosa es que tú tengas los informes de ese dinero que va para la persona que es. Pero claro, evidentemente esta chica tiene que tener una nueva identidad. Yo creo que aquí se esconden muchas más cosas, Pero muchas. Si todo esto es real y mantuvieron a esta chica durante 14 años, porque supuestamente en el año 97
esa manutención ya desaparece. No sabemos si es que en ese momento fallece con 29 años, qué ocurre, no sabemos dónde ha estado, si la han tenido encerrada, vete tú a saber, en un convento o dónde. O si le han dado una nueva identidad y tiene una nueva vida, lo cual dudo mucho. Porque entiendo que esta chica hubiese intentado contactar con su familia, con policía, con algo, si realmente no estuviese privada de libertad. Pero bueno, aquí hay tantas cosas ocultas. Depende. Pues estamos hablando de la mafia, hablamos de un poder global como es el Vaticano. ¿Tú serías capaz de hablar? De decir, yo soy Emanuela Orlandi y me pasó esto. Claro, ojo con lo que puedes llegar a decir. Que si se mantiene con vida, ojo con lo que puedes llegar a decir. A esta gente evidentemente no le tiembla. Has dicho que apareció aquel tío colgado con $15,000 en un bolsillo y con piedras en el otro. Porque no pueden hacerlo con ella perfectamente. Sí, o que estuviese bajo amenaza de que si hablaba iban a ir contra su familia o algo. Por ejemplo, a mí otra de las cosas que me llama la atención y quizás la no muerte de esta chica, has dicho gastos de ginecólogo. Uh-huh. Pongamos que un purpurado. Que te estás adelantando. Venga, pues continúa. Que os he dicho que la pregunta clave en este caso es ¿por qué Emanuela? Y esa os la voy a responder al final. Nos vamos al 11 de julio de 2019. La abogada que está llevando todo este caso del Batilix y tal, recibe una carta. Una carta muy peculiar, muy curiosa, en la que pone: si quieres encontrar a Emanuela, busca donde el ángel está mirando. Y esta carta va acompañada de una foto de un ángel de estos de cementerio. Esta mujer se pone a buscar en los 2 cementerios que hay en el Vaticano y finalmente encuentra ese ángel, el que sale en la foto de uno de ellos. Y efectivamente es un ángel que está así señalando hacia una tumba. Lo pone en conocimiento de la policía y consiguen que les den autorización para abrir esa lápida a la que el ángel está apuntando. Y bueno, pues por arte de magia esa tumba está vacía, no hay nadie enterrado ahí. O sea, todo esto es, digamos que, demasiado misterioso. Os hablaba antes del Código Da Vinci, o sea, creo que este caso lo supera. Lo curioso es que el Vaticano permita ese acceso. Porque cuidado, no. Aquí tenemos que hablar de Ciudad del Vaticano se rige por unas leyes y el resto por otras. Sí, pero entiendo que una orden judicial tiene que estar por encima. No tiene por qué en el Vaticano. Cuando ha habido los supuestos crímenes de papas, no se ha dejado investigar por fuera. Cuando ocurre un crimen dentro del propio de la Ciudad del Vaticano, la policía no entra. Entra la policía del Vaticano, la Guardia Suiza. No es tan sencillo esto. Lo que a mí me da la sensación de que desde el Vaticano dicen, bueno, han dicho que está en el cementerio. Si le hemos mandado a Londres, le hemos metido 10 años, pues que sigan escarbando. Efectivamente, pues a lo mejor es que de ellos precisamente sabían que esa tumba estaba vacía y que no iban a encontrar nada. Y entonces no tenían ningún problema en que la abriesen. Además, una tumba que pertenecía a 2 princesas, o que supuestamente estaban enterradas 2 princesas que ni siquiera están ahí enterradas. Es decir, se veneraba esa tumba como si hubiera 2 princesas, las cuales nunca han estado en ese lugar. Recordemos que el día que Emanuela desaparece, el Papa estaba en Polonia, en uno de esos viajes. Y junto a él había un arzobispo, el arzobispo Carlo María Vidano. Y este hombre declara que el día que la chica desaparece, a las 8 de la noche, cuando están allí en Polonia, reciben una llamada del Vaticano diciendo que Emanuela Orlandi ha sido secuestrada. A mí que alguien me explique cómo es posible que reciban una llamada a las 8 de la tarde confirmando que la chica ha sido secuestrada cuando la familia no la empieza a echar en falta hasta las 9:30 de la noche, que es la hora en que todos se juntaban para cenar. Incluso no se habla de secuestro hasta días después, cuando reciben
la primera llamada del americano. Porque sabía el Vaticano que esta chica había sido secuestrada. Incluso 1 hora y media antes de que su familia supiese, la echase en falta en su casa. Claro, porque hasta ese momento solamente estaba la extrañeza de la hermana que no se había presentado en el lugar con las amigas. Pero que dijo, bueno, igual se ha ido a casa, lo que sea, y cuando llega la hija, digamos, en este sentido, para poder cenar, es cuando se dan cuenta de que Manuela ya no está. Efectivamente. O sea... Y esto hay una declaración que lo hace el arzobispado. El arzobispo Carlo María Vidano. Carlo María Vidano. Que acompañaba al Papa Juan Pablo II en su viaje a Polonia. O sea, que reciben una llamada anterior, seguramente, a que los propios padres supieran que su propia hija estaba secuestrada. Aquí los mensajeros de Dios son más rápidos que los de la tierra. Y ahora sí, ahora vamos con la pregunta del millón. ¿Por qué Emanuela? Y es que Manuela tenía un secreto. Tenía un secreto que solamente contó a una amiga suya, a su mejor amiga. Al parecer, el día 15 de junio del 83, días antes de que todo esto ocurriese, ella iba paseando por los jardines del Vaticano y alguien muy cercano al Papa, muy allegado, se acercó a ella. La forzó y abusó de ella. Emanuela solamente se lo contó a su amiga. Ambas se lo callaron. Hicieron como que nada había pasado. Por miedo a esa persona, que al parecer era muy influyente, por el miedo al que dirán, a las represalias contra su familia y contra su padre, que allí trabajaban. Pero al parecer esto no solo lo sabía la persona que abusó de Emanuela, sino también quien la secuestró. Y de esa manera sabía que podía presionar al Vaticano si la chica hablaba. A lo mejor Emanuela era la forma de presionarles para que les devolviesen todo el dinero que les debían. Si no nos devolvéis nuestro dinero, sacamos a la luz todo lo que esta chica sabe. Obviamente el Vaticano pagó, les devolvieron a Emanuela. Nosotros ya tenemos nuestro dinero, vosotros sabréis lo que hacéis con ella, ¿no? Evidentemente, todos los papas que han pasado lo sabían. Ahora, bueno, pues yo entiendo que el comentario de Francisco y anteriormente el que hizo Juan Pablo II a la familia cobran más sentido, ¿no? Fíjate que yo, decías antes que me iba a avanzar en este sentido, iba a decir que presuntamente ante esa posibilidad de abusos dentro de la Ciudad del Vaticano, es posible que la chica pudiera quedar embarazada y ser ese arma arrojadiza en contra de la propia Iglesia por parte de la mafia. Que esa chiquilla llevara en su propio ser el hijo del abusador, en este caso, que mediante análisis genéticos se podía comprobar perfectamente de quién era el padre y quién era la madre. Bueno, la madre es evidente, ¿no? Un caso tremendo. Lo que me parece más tremendo es el silencio por parte de todo el Vaticano y de todos los papas que han ido pasando alrededor de todo esto. Bueno, el silencio se puede decir que es relativo hasta hace poco. Pietro Orlandi, el hermano de Emanuela, siempre ha sostenido que Paolo Gabriele, que era el mayordomo de Benedicto XVI, o el asistente, no sé cómo se le llama, le confirmó la existencia de un dossier sobre su hermana en los archivos vaticanos. Y de hecho, en 2024, el Vaticano admite que hay un dossier sobre el caso Orlandi, admitido por el fiscal del Vaticano, Alessandro Didi, aunque este dossier sigue siendo secreto, ya que ellos dicen que, bueno, pues que al fin y al cabo que es una recopilación de todo lo ocurrido. Pero el caso es que el dossier sigue siendo secreto y ahí está. ¿Qué alto poder eclesiástico es el que perturbó a una niña de 15 años que, según dicen o según se comenta, acabó siendo violada? Por comentarios que se van generando, hipótesis que se van dando, pero todos tienen un mismo lugar. Testimonios que, de alguna forma,
han hablado, pero que todo queda como en la mera superstición, en la mera historia de que el Vaticano oculta. No sabemos la realidad. Esa es una historia que os hemos narrado en función de las investigaciones y los comentarios que se van dando en referencia. Sabemos que la familia Orlandi, en este caso por Prieto, su hermano, aquel que por desatención de la hermana, por desatención, por vaguería, es mi hermana, ya vendrá, se arrepintió toda su vida de no querer acompañarla. Pero al mismo tiempo, eso ha caído en el momento que él ahora mismo es el abanderado de esta búsqueda para esclarecer lo que ocurrió. Me parece muy fuerte que todavía a día de hoy el Vaticano siga teniendo informes y expedientes que sean ocultos para el resto del mundo. Y a mí no me sirve, y os lo puedo garantizar, que eso denotaría en un terror, me da igual. Al igual que incluso que con las guerras que estamos viviendo, las realidades que no se cuentan, o incluso con nuestros propios gobiernos, aquellos que meten la mano donde no deben. Se les pilla, pasa una pequeña temporada entre rejas, mantenidos por todos los españoles, y cuando salen siguen teniendo todos sus beneficios. Algo que me parece anticonstitucional, fijaros. Así que os hemos narrado aquí la historia o la no historia, o el secuestro o el no secuestro, o la violación o la no violación de Manuela Orlandi. ¿Vosotros qué opináis? Y hasta aquí una semana más de Nébula. Tema complicado. Ya cuando haces las altas esferas, cuando te metes en las altas esferas, dices, la conspiración, el silencio, el todo vale cuando hay poder y cuando hay dinero. No hay objeción alguna. Fijaros que también, hace poco, se están dando datos del caso Epstein. La gente con dinero, en los años 80, no tenía miedo a ser pillada por ningún motivo. El poder que ejercen te daba la solvencia para ser el más crudo criminal de todos. Pero lo mejor de todo ello es que, por ser el mayor criminal, nunca acabaría siendo pillado. Y fijaros que a día de hoy todavía, año 2026, está el listado Epstein, donde salen grandes nombres de grandes personalidades muy influyentes en el mundo, que siguen paseando por nuestras calles, que siguen siendo admirados por alguna parte de la gente, o quizás no tanto. Pero lo que está claro que los delitos que cometieron nunca, por nunca, serán juzgados. Ahora, que todos esos grandes maestros de la justicia, esos estudiosos de la justicia, me expliquen realmente que la justicia es igual para todos. Porque escuchando tan solo este capítulo, podemos plantear un gran debate. Muy buenas noches a todos. Nos escuchamos dentro de 7 días. Hasta luego.